Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. En espera de que todos vayan muy bien. Creo que estamos casi completos. Esta vez no hice nada diferente y ahora sí pudieron entrar directo, ¿no? Sí. Nadie se queja por ahí, Dulce, de que tenga problemas para ingresar. Hoy no, ¿verdad? Solamente creo que tenemos 2 claves para la reunión. Con la que entramos es una y hay otra que nos habían mandado. Era la primera, pero la primera era para esa única sesión, es la diferencia. Sí, pero no creo que no. La segunda ya es, lo que pasa es que la sesión pasada, recuerden que me estuvieron, bueno, me decía que tenía que autorizarles, después de un rato ya los dejó entrar sin autorización, pero pedí autorización. Entonces, bueno, está raro, pero bueno, ya. Por eso preguntaba si ahorita no había nadie con necesidad de solicitud de autorización, pero creo que ya estamos prácticamente completos y completas esta mañana. ¿Quién nos falta, Dulce? Nos falta un José Luis. No, ahí están los dos Josés ya. Por ahí. Eli, Sandra. Falta Diana. Falta Diana. Sandra ya está por aquí, no la veo tampoco. Sí, aquí estoy. Aquí está, ok. Y falta Diana, ok. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. En principio quisiera darle la bienvenida al doctor Tonatiuh García Campos. La verdad es un gusto tenerlo esta mañana entre nosotros. Muchas gracias, querido doctor, por estar esta mañana con nosotros. Él es licenciado y doctor en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato. Él ha sido director del Departamento de Psicología de la División de Ciencias de la Salud en el Campus León de la Universidad Autónoma de Guanajuato del 2008 al 2016. Es profesor y tutor de programas de maestría y doctorado en programas nacionales, la mayoría con reconocimiento de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es director de tesis de licenciatura y maestría, así como asesor de veranos de investigación y tutor académico de alumnos de licenciatura y posgrado. Entre sus principales líneas de investigación están la cultura y personalidad, el perfil sociocultural del mexicano y bienestar subjetivo, mismas de las que ha sido responsable en diferentes proyectos de investigación. Él es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido acreedor a la distinción Rogelio Díaz Guerrero a jóvenes investigadores de la psicología social y la etnopsicología, otorgado por la Asociación Mexicana de la Psicología Social y la Fundación Dr. Rogelio Díaz Guerrero. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Psicología del 2010 al 2012 y es ponente y conferencista magistral de diversos congresos internacionales. Es autor y coautor de múltiples artículos en revistas indizadas y asimismo en varios capítulos de libros. Entonces, por todo eso, pero sobre todo por lo que esta mañana va a compartir con nosotros. Es un privilegio tenerlo por acá. Yo le agradezco que dentro de todo lo que tiene que hacer se haya dado un espacio para estar. Muy bienvenido, Tonatiuh. Gracias. Muchísimas gracias, Juana. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Es que casi siempre tengo problemas con mi micrófono. Ok, no, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar con ustedes, pues por estar compartiendo con la UAM también, ¿no? Una institución hermana. Y por supuesto que hablar del doctor Díaz Guerrero, pues siempre es un privilegio y un honor de mi parte, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Pues somos todos oídos. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les voy a ir pasando una presentación para ir viendo. Yo, un poco basado en la lectura que hicieron. Creo que, bueno, elegí esa lectura porque nos ayuda a entender en gran manera la trayectoria de Díaz Guerrero y cómo es que él empieza a enfrentarse poco a poco con cada uno de estos elementos que va integrando a su teoría y que al final del trayecto de
este capítulo, pues un poco nada más mencionan la teoría, ¿no? La teoría no es algo realmente complejo en su propuesta, pero sí es muy complejo en su llevada a cabo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí voy a ir. Entonces, pues les voy a ir platicando, digamos, toda la faceta de Díaz Guerrero hasta llegar a su teoría. Y después, bueno, por ahí traigo, si hubiese tiempo o algo así, algunos datos no necesariamente de él, pero que pudiesen apoyar tal vez algunas de las preguntas que ustedes pudiesen estar haciendo, ¿no? Entonces, me voy a permitir compartirles la pantalla. Claro que sí, también. Y déjenme ver dónde está esto. Aquí estamos. Ustedes me dicen si lo ven. Sí. ¿Sí lo ven? Sí, ya está. Perfecto. Muy bien. Bueno, déjenme platicarles un poquito mi historia con Díaz Guerrero. Yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Psicología en CEU, y ahí tuve la oportunidad de tomar una materia en la licenciatura con Díaz Lobin, que es el hijo de Díaz Guerrero. Él me invita a trabajar en la unidad de investigaciones psicosociales, en la cual ahí digamos, por mis inquietudes, yo acabo trabajando con la doctora Isabel Reyes Lagunes, con quien realmente me formé y pues todo el tiempo estuve al lado de ella, y bueno, hicimos una gran amistad. ¿Y qué implicación tiene esto? Pues por ahí cuando ustedes leyeron, seguramente leyeron, bueno, a veces no nos damos cuenta, pero leyeron Isabel Reyes Lagunes. Isabel Reyes Lagunes fue académicamente el brazo de derecho de Díaz Guerrero. Entonces ahí empezó a haber una cercanía de mi parte con Díaz Guerrero, al grado de que, bueno, pues teníamos algunas reuniones pseudosociales, porque casi siempre acababan en reuniones académicas, ¿no? O sea, podíamos hablar un poquito de política, pero acabábamos siempre hablando de psicología, y pues ahí tenía yo el contacto con Díaz Guerrero. Y finalmente, en mi proyecto doctoral, Díaz Guerrero fue uno de mis sinodales, bueno, de mis tutores, no nada más de mis sinodales, de mis tutores, lo cual me permitió durante 4 años estar trabajando con él, discutiendo y disfrutándolo también, ¿no? Una parte importante que hay que reconocer, y de ahí pongo la foto que está ahí, es que Díaz Guerrero siempre fue una persona muy agradable, siempre se estuvo riendo, siempre tenía una sonrisa en la cara, y siempre fue como muy desprendido del conocimiento. Lo que sabía él lo repartía y lo decía, etcétera. Pero creo que lo más bonito y sensato de describirlo es esa foto, siempre riéndose, ¿no? Ese es Díaz Guerrero. Para quienes no tuvieron la posibilidad o todavía no conocían la imagen, esta es una imagen de Díaz Guerrero, seguramente ya cerca a sus últimos años, ¿no? Pero un poco para que lo ubiquen. Bueno, ok. Ahora sí vámonos en materia. Entender a Díaz Guerrero también es entender desde su formación, ¿no? Entonces, Díaz Guerrero nació en Guadalajara en 1918, y después se va a la Ciudad de México. Ya estando en la Ciudad de México, él decide estudiar en la UNAM medicina. Entonces, él estudia para médico cirujano, y cuando él está estudiando para medicina, empieza a tener algunas dudas sobre la psicología, sobre el comportamiento de los seres humanos. Entonces, en este sentido, él, mientras está empezando a estudiar psicología, decide también estudiar psicología dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que era donde estaba antes psicología. Entonces, él simultáneamente iba generando 2 carreras, la medicina y la psicología, ¿no? Y entonces, esto fue importante. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando cuando va a terminar su carrera de medicina, él tiene que ir a hacer un servicio social, y él va a hacer un servicio social en Jalisco a una comunidad, y le toca empezar a interactuar con personas con algunas realidades o algunos contextos distintos, ya diferente incluso de lo que él había vivido en Guadalajara y en la Ciudad de México. Entonces, creo que esos son datos que pueden, de alguna manera, estar impactando digamos, la cabeza o la manera de visualizar la vida de Díaz Guerrero, incluyendo, bueno, la parte del estudio de la psicología. Díaz Guerrero estudia medicina y psicología en la UNAM, y terminando se va a la Universidad Estatal de Iowa, y ahí se hace maestro en psicología. Entonces ya empieza a haber un sesgo mayor sobre la psicología, pero definitivamente no deja del todo la medicina. Incluso Díaz Guerrero tiene sus primeros artículos
son artículos que tienen que ver sobre la medicina. Y luego empieza como a involucrar algunos elementos de la psicología en la medicina y luego ya empieza a dar un giro muchísimo más cercano a la psicología. Y ahí mismo estudia, en esa misma universidad estudia el doctorado, un doctorado en neurofisiología y psicología. Entonces, fíjense cómo el desarrollo o la formación de Díaz Guerrero va principalmente desde un contexto muchísimo más biológico y que se va acercando un poco más hacia lo psicológico-cognitivo, considerando en esos entonces algunas variables contextuales que ya le empezaban a hacer ruido a Díaz Guerrero desde que incluso estaba él en la carrera de los inicios de la carrera de medicina. Había cosas que le hacían ruido y que fue lo que lo invita a tratar de conocer sobre el comportamiento humano, y de ahí llega la psicología. Y bueno, ya en su maestría y en doctorado en la Universidad de Iowa, él, pues, si se fijan, bueno, el doctorado es en neurofisiología y psicología, todavía sigue teniendo ese componente biológico y fisiológico, pero ya empieza a tener algunas otras inquietudes. Y tan es así que Díaz Guerrero tuvo como profesores en esta universidad a dos personalidades muy importantes en la historia de la psicología. Una de ellas es Penn y la otra es Kurt Lewin, ¿sale? Entonces podríamos imaginarnos bajo qué lógica se estaba empezando a ver la psicología Díaz Guerrero, ¿no? Ya cada vez un poquito más alejado de la neurofisiología y acercándose más a una psicología más cognitiva y vamos a llamarle ahorita contextual, ¿no? Realmente no hay una definición exactamente por dónde estaba, pero bueno, estas dos personalidades fueron profesores de Díaz Guerrero y lo marcaron en su trayectoria durante su estancia en Iowa y que por supuesto plasmó una parte muy, muy importante en su proceso de ir generando su teoría y su manera de acercarse al fenómeno de estudio que él estudiaba, ¿no? Que principalmente era el mexicano, aunque era un poco más amplio que eso. Bueno, entonces este es el contexto, esto es digamos que académicamente lo que es Díaz Guerrero, ¿sale? En términos de sus grados y cómo fue transitando de una lógica muy biologicista que es la medicina, en donde, pues lógicamente, si ahorita seguimos así antes todavía más, se partía de la patología, de la enfermedad, y todo esto a través de causas biológicas o fisiológicas, ¿no? Entonces, la biología y la fisiología tenían un papel importante ya desde su formación médica, que siempre le hicieron ruido a otras cosas, que por eso estudia psicología, pero que ya en Iowa empieza a tenderse más hacia, o alejarse más de lo biológico, ¿sale? Pero es importante recalcar que así empezó por lo biológico y se alejó de lo biológico, no lo elimina, ¿sale? Eso es un punto importante dentro de Díaz Guerrero. Bueno, en estas ideas que tiene Díaz Guerrero, él empieza a generar algunos escritos y él habla de algo que le llama en aquel entonces valores antroposocioculturales. Estos valores antroposocioculturales es la base de la teoría de Díaz Guerrero. Él lo que dice es, hay ciertos valores que están en la Vox Populi que nos reflejan cómo es la gente, cómo se comporta. Y entonces él lo que empieza a ver es que había algunos mandatos sociales, vamos a llamarle ahorita así, que la gente los oía por todos lados, los repetía y además los interiorizaba y los compartía y los aceptaba. Y entonces estas afirmaciones, estos mandatos, empezaron a llamar la atención de Díaz Guerrero, porque decían, oye, es que estas cositas, estos valores socioculturales de lo que él llamó en un inicio, empezaban a tener cierta relación con cosas que él veía en medicina, ¿no? Y entonces decía, bueno, pero los valores no son o no están cerca de esta parte biológica, ¿no? Y entonces están, de hecho, como mucho más alejados. Entonces, esto es lo que empieza a hacerle ruido a Díaz Guerrero, y él empieza a plasmar ya incluso desde esos años algunos comentarios o algunos escritos donde refleja estos valores antroposocioculturales y que de ahí, bueno, pues es la base de toda su propuesta y de toda su teoría, ¿sale? Después, estos valores antroposocioculturales, en 1952, Díaz Guerrero lo que hace es su primera investigación sobre la salud mental en el Distrito Federal. Y él empieza a hablar sobre algunas diferentes variables, pero una de sus partes más importantes es que él utiliza estos 10 valores antroposocioculturales para ver cómo estos valores se relacionan con otras cuestiones de salud. Entonces, ya esta parte que había terminado de ver desde su carrera de medicina, acá lo pone a prueba después de regresar de Iowa y empieza a identificar
que estas cosas, y llamadas en ese momento valores antroposocioculturales, tenían algo que ver con la salud de los mexicanos del Distrito Federal, ¿no? Cosa que lógicamente desde su formación médica no había absolutamente nada al respecto, ¿no? Después de estos valores que él empieza a ver, que empieza a ver algunas relaciones entre estos valores o la aceptación de estos valores y algún tipo de comportamientos o de enfermedades, Díaz Guerrero y Trent dicen, oye, creemos que podemos tener muchísimo más de estas afirmaciones que nos permitan tener un acercamiento muchísimo más amplio a esta realidad contextual. Y entonces, a raíz de eso es que Trent y Díaz Guerrero en 1955 plantean 123 a lo que en ese momento ya llamaron premisas socioculturales. Yo ya de ahí le estoy poniendo premisas históricos socioculturales, pero en un inicio son premisas socioculturales. Y entonces esta idea de valores antroposocioculturales se transformó en premisas socioculturales, y que la premisa que tenían ahí es que son estas afirmaciones o estas creencias que tiene la gente y que son mayoritariamente compartidas y aceptadas por un grupo específico. Y entonces, como son compartidas y aceptadas, la gente de ese grupo lo que hace es interiorizarlas y la toma como patrones de comportamiento. Y entonces ahí empieza a ver un juego muy interesante, porque entonces empieza a acercar a algo que Margaret Mead había hablado, ¿no? Y bueno, un poquito antes incluso Ruth Benedict, con respecto a la cultura y la personalidad, ¿no? A cómo había un vínculo entre la cultura y la personalidad de las personas. Y entonces, cuando Díaz Guerrero está en esta etapa, se empieza a dar cuenta de la necesidad de que su educación médica y su educación psicológica eran realmente insuficientes. Y bueno, había tenido ya algunos acercamientos con filósofos e historiadores, pero aquí es donde realmente Díaz Guerrero empieza a profundizar y a tener muchísimo más contacto con otras disciplinas. Tan es así que, bueno, Díaz Guerrero, una de las cosas que siempre formuló desde casi sus inicios, es la bueno, ya después existió pero realmente algo de lo que hacía también Díaz Guerrero era la y la transdisciplinariedad, ¿no? Para él eso fue muy importante, y porque le quedaba claro que desde una disciplina el abordaje de un fenómeno era bastante limitado, y entonces tenía que acercarse a otros expertos y a otras disciplinas para mejorar y poder desarrollar esta aproximación al fenómeno de estudio. Y entonces en esta época, cuando generan estas 123 premisas, y que realmente es a partir de aquí que Díaz Guerrero empieza a decir, y con lo que estoy haciendo con estas premisas es evaluar cultura, ¿vale? Y eso es un punto fundamental, ¿vale? ¿Por qué? Porque Díaz Guerrero tiene una historia muy importante que al ratito les voy a platicar con respecto a la historia del concepto de cultura en la psicología, no en México, a nivel mundial. ¿Sale? Díaz Guerrero es uno de los pioneros a nivel mundial que empezó a tener que ver con esto, ¿sale? Entonces, esta aproximación y esta propuesta de Díaz Guerrero de las premisas históricos socioculturales justamente es lo que empieza a desarrollar en él una inquietud y a desarrollar también una cantidad de publicaciones que empezaron a detonar cosas que eran realmente poco vistas y poco aceptadas en la psicología internacional, ¿no? Después de esto, Díaz Guerrero, entre 1955 y 1960, hizo su primera investigación transcultural, que estaba alrededor del concepto de respeto. Y entonces lo que hicieron fue ver en Estados Unidos y en México qué significaba el respeto, ¿no? Porque entonces, claro, la ventaja que tuvo Díaz Guerrero, un punto que no les mencioné, pero bueno, ahorita resurge también, Díaz Guerrero, su primera esposa fue una sudafricana o australiana, no cuál de los dos, ¿sale? Pero entonces imagínense el choque cultural que hay ahí, ¿sale? Después Díaz Guerrero, que viene de una familia tradicional, se va a estudiar a otro país, Estados Unidos, que tiene una visión o una cosmovisión distinta a la mexicana, ¿sale? Y entonces empieza a tener una lógica de estas diferencias. Y entonces a raíz de eso es que entre 55 y 60, con algunos colegas de Estados Unidos, principalmente de la Universidad de Austin, hacen una investigación sobre el respeto. Y entonces empiezan a investigar ¿qué es esto del respeto? Porque entonces resulta que en Estados Unidos se respetan y los mexicanos nos respetamos, pero a la hora de operacionalizar esto, de visualizarlo, las cosas no cuadraban, ¿sale?
Y entonces cuando empiezan a hacer esto se dan cuenta que la cultura tiene un papel importante en esta significación del fenómeno, que en este caso el respeto, y que los lleva a tener un comportamiento diferenciado, ¿sale? Y yo aquí en esta época del estudio de Díaz Guerrero, yo lo junto mucho con un antropólogo ya más moderno de Díaz Guerrero, pero muy importante, que es Hertz, en donde él habla del significado, la importancia del significado, ¿no? Y entonces justo en esta parte Díaz Guerrero empieza a ver como que hablar del respeto no significa nada, sino que hay que ir más allá, y ahí es donde lo junto con Hertz y yo. En palabras mías, yo digo, hay que hacer una descripción más densa del respeto, ¿sale? ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando realmente, porque a final de cuentas las personas de Estados Unidos y de México, todos respetamos, pero si hablamos de lo mismo cuando hablamos de respeto, y pues esta investigación lo que deja claro es que no. El respeto para la gente de Estados Unidos se da entre iguales, o sea, uno respeta a alguien que es igual a uno, y en México nosotros respetamos a aquellos que tienen una jerarquía superior a la nuestra, ¿sale? Entonces ya eso cambia la dinámica de cuando nosotros hablamos de respeto y el desarrollo del respeto para cada uno de los individuos dentro de sus grupos. Entonces, ya aquí Díaz Guerrero ya no nada más está viendo a la cultura, no nada más está viendo la inter y la transdisciplinariedad, sino está viendo también una cuestión transcultural, ¿sale? De la importancia en la psicología de la transculturalidad. Después, en 1967, Díaz Guerrero habla de otras premisas, de las cuales se deriva algo que él denominó el síndrome activo-pasivo. Este síndrome activo-pasivo, así lo nombró, aunque después él mismo dijo que no era la mejor manera de llamarlo, pero bueno, así siguió. Lo que refería es que había premisas que estipulaban o que reflejaban que las personas, cuando eran activas, lo que significaba era que eran personas que eran autogestivas o personas que eran capaces de modificar su medio para lograr algo, mientras que las pasivas eran aquellas personas que se automodificaban cuando se encontraban con alguna problemática, y para solucionar su problema era mejor modificarse uno que modificar su entorno o tratar de modificar a los demás, ¿no? Y entonces él empezó a ver que estos eran ciertos patrones, y de hecho por eso le llama síndrome, porque tiene diferentes síntomas, que reflejan una característica consistente en las personas. Y entonces cuando él empieza a hablar de estas características consistentes, vuelve a regresar a lo que en 1952 empieza a trabajar en relación a esto de la personalidad, como pues si cuando definíamos personalidad tiene que ver con un patrón consistente de comportamientos, y pues resulta que estos síndromes y estas características culturales estaban haciendo patrones de comportamiento. Y entonces él sigue cada vez más empecinado en que esto tiene que ver con la personalidad, y que esta que tiene que ver con la personalidad es una gente que viene de afuera del individuo, ¿sale? Y lógicamente pues, de lo que está hablando es de la cultura y después ya le pone el nombre de sociocultura en términos más sensatos, ¿sale? Ahora, este síndrome activo-pasivo ha sido uno de los procesos teóricos, yo creo que de los más importantes de Díaz Guerrero, pero de los más insensatos con él. Muy probablemente hemos escuchado hablar de los estilos de enfrentamiento o del coping, ¿sale? De Lazarus y Folkman, son, digamos, los dos autores más reconocidos en el tema. Lazarus y Folkman, de lo que están hablando, es del síndrome activo-pasivo de Díaz Guerrero. Nada más que Lazarus y Folkman hablan del coping, si no me recuerdo, bueno, en los años 80. Y fíjense desde cuándo está Díaz Guerrero hablando del síndrome activo-pasivo. Y efectivamente, todo mundo, cuando volteamos a ver la historia del coping, volteamos a ver a Lazarus y a Folkman, y nunca volteamos a ver a Díaz Guerrero, cuando Díaz Guerrero 20 años antes ya lo había dicho, ¿eh? No desarrolló tanto la parte del síndrome activo-pasivo, pero sí era algo muy claro que desde los postulados de Lazarus y Folkman es equiparable. Y ahí el caso de por qué dice Díaz Guerrero que no fue la mejor nombrarlo activo-pasivo, porque a final de cuentas el individuo que los términos de Díaz Guerrero es pasivo, no es que no haga nada, ¿sale? Tanto el que es activo como el que es pasivo genera una cierta energía, una motivación para modificar algo, ya sea para modificar lo que está fuera de él o para modificarse a él mismo. Entonces, por eso él decía, bueno, llamarlo pasivo no fue lo ideal, pero bueno, pues así lo llamó, ¿no? A lo que Lazarus y Folkman
sí toman una conceptuación distinta de los elementos de los estilos de enfrentamiento, ¿sale? Entonces, creo que aquí es un poco también dimensionar quién fue Díaz Guerrero, ¿no? En términos del proceso teórico que traía detrás. Bueno, este síndrome activo-pasivo, él habla también de que en 1972, en uno de sus textos, dice que el marco fundamental y motor del comportamiento es la cultura. Y entonces ahí sí ya se va con todo. Lógicamente, algunos colegas antropólogos vieron esto como la mayor transgresión que pudo haber visto después de Taylor, ¿sale? Y ¿por qué? Porque un psicólogo, o sea, un psicólogo, como un psicólogo y no un antropólogo, se le ocurre, ¿sale? Poner el énfasis en la cultura, ¿sale? Desde el comportamiento. Y luego, como vamos a ir viendo, es también las metodologías que utilizaba Díaz Guerrero son metodologías que para algún sector de la antropología son sacrilegios. Entonces, era un poco, yo siempre le decía a Díaz Guerrero, es que tú eres como el segundo Taylor de la historia. Y aquí voy a detener un poquito porque a lo mejor mi ejemplo no tiene mucho significado. Taylor es una de estas vacas sagradas de la historia de la antropología y uno de sus grandes monumentos teóricos es que él fue el primero que operacionalizó la cultura, ¿no? Entonces, claro, lo querían quemar en leña verde un sector de la antropología porque eso era así como llegar al poder del positivismo y cosas así de ese estilo, que era como muy reacio para algún sector de la antropología. Entonces, claro, cuando Taylor empezó a hablar de su definición de cultura, pues algunos le aplaudieron y otros lo odiaron, ¿no? Pero pues bueno, así fue. Cuando llega Díaz Guerrero, yo digo que Díaz Guerrero generó casi el mismo efecto, pero yo creo que peor porque no era antropólogo, era psicólogo. Y entonces todavía era más mal visto, ¿vale? Desde un sector de la antropología. Y consideremos que un poco la idea de Díaz Guerrero siempre fue acercarse a otras disciplinas. De hecho, bueno, pues Díaz Guerrero ahí, como ustedes lo leyeron, participó, colaboró con varios antropólogos y uno de ellos, o una de ellas, de los más importantes, Clohon, ¿no? Que no es cualquiera. Y entonces, pues sí había una interacción con gente muy importante de la antropología, que lógicamente desnudaba la postura de Díaz Guerrero y que lo ponía justamente en el paredón o en el zócalo, como fuera la visión que se tuvieran para pedrarlo o para aplaudirlo, ¿no? Pero entonces en esta época es cuando sí, ya les digo, se va con todo y empieza a formular y empieza a entrometerse de una manera muchísimo más violenta a un estudio de la cultura desde la psicología, de tal manera que no se había estado haciendo, ¿sale? Como que no había sido tan fuerte. Ahorita más adelantito vamos a ir viendo también en términos de las etapas, pues no siempre uno se avienta al ruedo sin tener atrás a un equipo, ¿no? Y entonces hay algo, hay un andamiaje detrás internacional que también ayuda a esto, pero bueno, pues al final de cuentas la cara o una de las caras fue él, ¿no? Y entonces, pero bueno, lo importante es que aquí ya oficialmente Díaz Guerrero dice la cultura no hay manera de no introducirla en la ecuación de comprensión del comportamiento humano. O sea, si tú quieres entender al ser humano por qué se comporta como se comporta, tienes que considerar a la cultura. Y estamos hablando de 1972. El DSM-4, ahorita ya estamos en el 5, empezó a tomar la cultura como un referente, ahí medio tolerado, pero bueno, un referente, ¿sale? El DSM-5 ya dio un pasito más, pero seguimos muy lejos. Desde 1972 hay un discurso, entre ellos, uno de ellos y de los más incisivos fue el de Díaz Guerrero, ¿sale? Después, más adelante, Díaz Guerrero habla o escribe un artículo que se llama Mexican Psychology, en donde habla que cada nación y cada cultura necesita su psicología social. Y esto es un punto muy, muy importante, porque entonces lo que empieza a hacer es empieza a sentar las bases de la ciencia que él, digamos, que él nombró, ¿no? Que ahorita no voy a decir, ustedes ya saben, pero lo voy a cerrar más o menos con eso, ¿sale? Y entonces empieza a decir, es que si la cultura es algo muy importante para el comportamiento humano, la psicología social proveniente de donde tú quieras, no necesariamente va a ser adecuada para las personas con las que yo esté trabajando. Entonces, eso me implica que yo voy a tener que tropicalizar, adaptar o como le queramos llamar, todos estos elementos de aquella época que tenían que ver mucho con la psicología universalista, ¿sale? Que definía que era 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros y lo que encontraba uno era igual en toda la especie. Y entonces Díaz Guerrero lo que empieza es a cuestionar eso, ¿sale? 1976, seguimos cuestionándolo y
nos siguen volteando a ver feo a alguna de las personas que están muy sentadas en esta silla de la psicología universalista, ¿sale? Entonces Díaz Guerrero lo que dice es, a ver, lo que tenemos que hacer es sentarnos a ver quiénes somos, ¿sale? Y en base a eso tendríamos que generar la psicología, en este caso la psicología social, de eso, de quiénes somos, ¿sale? ¿Y esto por qué? Por lo que estaba diciendo en 1972, por la cultura, ¿sale? La cultura es en gran medida la que define que tengamos que hacer estos elementos. Después, Díaz Guerrero, en 1977, menciona que los criterios adecuados y métodos estadísticos combinados en un enfoque de articulación de tiempos revelador y cada vez más complejos, serían lo mejor para las ciencias del comportamiento, ¿sale? Y está literal tal transcrito del texto, no es la mejor redacción, por mi gusto, pero así es como está. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es esto que les decía que una ala de la antropología o algunas alas de la antropología decían es que esto es un sacrilegio porque no nada más es psicólogo, sino que se le ocurre meter números. Ya teníamos a aquel loco Taylor que se le ocurrió operacionalizar, pero bueno, pues ni modo, era de casa, era antropólogo. Pero este es un metiche que es psicólogo y peor aún se le ocurre ponerle números a la cultura, ¿sale? Y entonces eso no era un sacrilegio, eso era lo peor que podía haber ocurrido para un sector de la antropología y que por supuesto Díaz Guerrero sufrió muchos ataques desde el sector antropológico con respecto a su postura. Sin embargo, bueno, pues esa fue siempre su postura. Díaz Guerrero creció con la idea de que la psicología era una ciencia y que había que hacer del ejercicio de la psicología un ejercicio científico. No sin esto aclarar que no es que él pensaba que se vivía en la objetividad, pero que sí podría buscarse un acercamiento a lo más objetivo para buscar replicabilidad, ¿sale? Para entender, si no, decía, pues la verdad es que estaríamos hablando de individuos y lo que le pasa a un individuo es independiente de lo que pase a otro y eso entonces lo que nos llevaría es a una cuestión casuística nada más, ¿no? Y Díaz Guerrero lo que decía, no, o sea, los mexicanos hay una tendencia muy clara de que somos y compartimos muchas cosas y eso hace que nos comportemos de la misma manera, ¿sale? Por lo tanto, esto debe de ser replicable y es un poco lo que trataba de hacer en varios de sus estudios, pero para hacerlo replicable y desde esta postura que él tenía, había que utilizar metodologías y métodos estadísticos que le permitieran separarse y decir, bueno, no soy yo quien lo está viendo, sino el dato me permite decir que lo que yo veo se confirma o no, ¿no? Se refuta eso. Esa digamos que es la postura de Díaz Guerrero, muy compartida con una ola importante de la psicología internacional en términos de lo que se llama psicología transcultural, ¿sale? Y después, en 1979, Díaz Guerrero en un texto menciona algo que fortifica un poco esta idea de su artículo de A Mexican Psychology, y dice, todo individuo nace en un momento determinado, en una época específica de la historia y en los brazos de una cultura distintiva, ¿sale? Es decir, si nosotros queremos entender el comportamiento humano, lo que tenemos que pensar es que las personas que vamos a tratar de comprender están ahí como una fotografía, pero que para llegar a esa fotografía hay un proceso histórico que fue el que los ayudó a llegar aquí en un contexto cultural, ¿sale? Si no consideramos eso, para Díaz Guerrero estamos perdidos en la comprensión del comportamiento. Puede haber otras variables, y por eso les decía en un inicio, se fue alejando de la biología y la fisiología de la medicina, ¿sale? Pero nunca la olvidó, ¿sale? A lo mejor le dio menos peso, eso sí, pero nunca dejó de voltear a ver estos factores biológicos y fisiológicos, pero sí se cargó mucho más en unos aspectos socioculturales y contextuales, ¿sale? Como determinantes del comportamiento. Bueno, en este sentido, digamos, esta es un poco la trayectoria de Díaz Guerrero en términos de algunas de sus investigaciones. Aquí les pongo algunas de los artículos de Díaz Guerrero, de dónde los publicó y sobre qué estaban hablando, pero bueno, están hablando sobre un poco este proceso histórico que ya les comenté, ¿no? Bueno, luego, esta es la parte de la historia que les quería platicar y que un poco recordaran las fechas. Resulta que Díaz Guerrero empieza a hablar de la cultura en la psicología a mitad del siglo pasado, ¿sale? Es uno de los pioneros en hacer eso, ¿va? No era el único, pero eran 3 gatos desvelados en el mundo,
¿sale? Tan es así que desde los 50 hasta los años 70, ¿sale? Tenemos a muy pocos psicólogos y psicólogas levantando la mano con la palabra cultura en la psicología, ¿sale? Y por supuesto, como eran muy pocos y pocas, pues eran 3 o 4 locos y locas que ahí se juntaban de repente o se mandaban cartas y platicaban, ¿sale? Pero es hasta los años 70, ¿sale? Cuando la preocupación de la cultura empieza a tomar en la psicología un grupo más grande que nunca fue en los años 70 una amenaza para los tipos de psicología que reinaban en ese momento. Entonces se convirtió en una minoría tolerada, ¿sale? También es cierto que este grupo de psicólogas y psicólogos tenían también, como esta postura de Díaz Guerrero, tenían una postura de mucho rigor metodológico y entonces era muy difícil atacarles, ¿sale? En términos de sus conclusiones. Podrían atacarles en términos de algunas otras cosas, pero en términos de sus conclusiones era como muy difícil, pero también es cierto, como ellos decían, y la cultura, esta parte de la psicología universalista decían, está bien, los que hablan de la cultura ponlos ahí a un ladito, pues, si los volteamos a ver, y se convirtió en una tolerada. Y entonces, si se fijan, en los años 70 es cuando Díaz Guerrero, les digo que se aventó con todo, ¿sale? A hablar sobre el uso de métodos estadísticos y de metodología, a pesar de que sabía que pues, esto iba a generar una gran reacción y principalmente algunos sectores de la antropología. Claro, pero fíjense cómo ya hay un andamiaje un poquito más fuerte, de que ya no eran 3 gatos desvelados que estaban en el mundo ahí en los años 50, sino en los años 70, ya dentro de la misma psicología se reconocía que había un grupo de personas que hablaban de cultura en la psicología. Entonces ya había un cobijo un poco mayor, lógicamente había un proceso de elaboración teórica y de investigaciones más fuerte que sostenían con mayor facilidad estas posturas, ¿sale? Pero entonces es en estos años 70 donde empieza a haber un chipote en la historia de la psicología que claramente se lee ahí cultura. Anteriormente tenía uno que buscar en un pajal para encontrarlo. En los 70 se empieza a ver este chipote y uno de los creadores de este chipote es Díaz Guerrero a nivel mundial. En los años 80 empieza a haber una mayor preocupación a nivel mundial por el tema de la cultura en la psicología. Y entonces en esta década empieza realmente el posicionamiento de lo que llamamos hoy la psicología transcultural. Es justamente todos estos que empezaron en los años 50 y que en los 70 ya eran un poco más valentonados, son este movimiento que empieza ya a definir a la psicología transcultural como tal y a que ésta sea reconocida dentro de la psicología. Tal fue su fuerza de la psicología transcultural que en poco tiempo empezó a dividirse y de este grupo de la psicología transcultural surgieron otros 2 grupos, el de la psicología cultural y el de la psicología indígena. ¿Vale? Grupos que, digamos, tienen similitudes, pero también tienen sus diferencias fuertes entre ellos, tanto en la manera de aproximarse al fenómeno de la cultura, ¿no? Surgen del mismo grupo, y esto ya es en los años 80, es decir, hace 40 años empezamos a institucionalizar la cultura dentro de la psicología a nivel mundial. Prácticamente ayer, ¿vale? Bueno, y en esa historia, pues Díaz Guerrero tiene un papel sumamente importante, ¿no? O sea, y algo que recalco mucho, es que muchas veces dicen, es que Díaz Guerrero fue un grandioso psicólogo mexicano. Sí, fue un grandioso psicólogo mexicano a nivel mundial. De hecho, Díaz Guerrero fue más reconocido a nivel mundial que a nivel nacional, desgraciadamente. Pero esto, ¿vale? Estas fueron unas grandes sus grandes aportaciones. Entonces, bueno, este es el contexto y la historia de Díaz Guerrero. Y entonces Díaz Guerrero agarra y dice, ok, bueno, con estas desde entonces algunos factores, partiendo de que Díaz Guerrero utilizaba la estadística en aquellos momentos, pues uno de los métodos estadísticos más complejos y más robustos de aquella época era el análisis factorial exploratorio. Utilizaron esta técnica estadística, tratar de ver si las personas respondían y entonces encontrar lo que ese análisis llama comunalidades para saber qué se junta con qué, ¿vale? Entonces, me voy a permitir un poquito explicarle aquí, ¿no? Lo que hace este análisis es saber si yo soy muy macho, entonces yo voy a contestar las preguntas del machismo que estoy ya.
Está habiendo una interrupción en la comunicación, Tona. No sé si hay algo por ahí. Ya no te oímos. Hola, hola, hola. No, por favor, el internet. Hola, hola, hola. Bueno, sí me escucho. Sí, a ver, si nos hablas un poquito más. A ver, ya regresé. ¿Sí me ¿Ya? escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, de repente la última parte te empezamos a oír cortado y ya de Ah, repente ok. te quedaste congelado. Es justo cuando entró la diapo que Premisas. acababas de poner, de las premisas. Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, déjenme paso para acá y les comparto esto. Bueno, entonces les decía que un poco para entender esto del factorial, que es lo que hace es, si yo soy muy macho, en las preguntas que tienen que ver con el machismo las voy a contestar como muy a favor. Y vamos a suponer que, bueno, no vamos a suponer, pero la virginidad está relacionada con, y las preguntas de virginidad también las voy a contestar como con una lógica parecida. Si yo soy nada machista, yo voy a contestar las preguntas de machismo con algo muy en contra y las de virginidad también. Entonces, el análisis lo que empieza a ver es qué hay en común en las respuestas. No qué hay de común entre el machista y el no machista, sino las personas que tienen respuestas muy a favor, cómo responden, y las personas que tienen respuestas muy en contra, cómo responden en relación a todas las preguntas que se le hicieron, y en base a eso va haciendo agrupaciones en un espacio, ¿sale? Y así se van agrupando. Entonces, bueno, con base a esto es que se van sacando estos factores. Y entonces Díaz Guerrero saca estos, bueno, a partir de este análisis, encuentra estos factores, ¿sale? Y entonces el primero de ellos es el machismo. Entonces, dentro de estas 123 premisas, hay premisas que hablan de que el lugar de la mujer es el hogar, que el hombre es el que tiene que llevar los pantalones, ¿sale? El segundo factor es la obediencia afiliativa, y que es un punto importante porque es el factor que más caracteriza a los mexicanos, en general a muchos latinoamericanos, pero bueno, voy a hablar nada más de los mexicanos, que tiene que ver que nosotros obedecemos porque existe una relación filial con el otro. Es decir, yo obedezco porque eres mi mamá, yo obedezco porque eres mi papá, yo obedezco porque existe esa relación filial y eso hace que yo obedezca, ¿sale? Después viene un factor de virginidad prematrimonial, la importancia de que las mujeres lleguen, bueno, y lógicamente es para las mujeres, que las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. Después tenemos la abnegación, ¿sale? Y en esta abnegación, la lógica que está detrás es que las mujeres sufren más en la vida que los hombres, las mujeres son más sensitivas, y que es más fácil para las mujeres sobrellevar la vida que los hombres, ¿no? Después tenemos que es el miedo a la autoridad, que tiene que ver principalmente con la relación entre padres e hijos, ¿sale? Es decir, el miedo que tienen los hijos hacia los padres. Luego el status quo familiar, que es mantener como el estatus de la familia, es decir, los niños quieren ser como sus papás, las niñas como sus mamás, ¿sale? El respeto sobre amor, que es una parte muy interesante y que en otras partes del mundo nada más no lo entienden, o sea, ¿por qué? Pues porque tienen un contexto sociocultural distinto, y que dicen que es más importante respetar a los padres que amarlos. Y en donde no nos entienden eso de respetar, como el respeto tiene que ver con otra lógica, ¿sale? No entienden esta lógica de cómo es más importante respetarlos que amarlos, ¿no? Pero bueno, así somos los mexicanos. Después viene otra que tiene que ver con otro factor que tiene que ver con el honor familiar, en términos de cómo salvaguardarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de las premisas, tener un hijo o una hija homosexual, pues lógicamente le pega al honor familiar, o el hecho de que una mujer casada esté saliendo en la noche sin su marido, pues también es un problema de honor familiar, y que lógicamente desde las premisas lo que postulan es que hay que defenderlo, ¿no? Hay que defender este honor familiar. Y por último, esta rigidez cultural es de que las cosas se mantengan como se han venido haciendo. Ahora, estos son los factores que encuentra Díaz Guerrero en estas premisas. Y entonces él lo que dice es, esto es cultura. Entonces Díaz Guerrero es a través de las premisas que estudia la cultura, y es a través de este proceso de la cultura con el comportamiento, donde él empieza a definir que así es como se establece en gran medida el comportamiento humano. ¿Sale?
Para esto, entonces, Díaz Guerrero define la sociocultura como un sistema de premisas socioculturales interrelacionadas que norman o gobiernan los sentimientos, las ideas, las jerarquizaciones de las relaciones interpersonales, la estipulación de los tipos de papeles sociales que hay que llenar, las reglas de la interacción de los individuos entre tales papeles, es decir, los quién, los cuándo, los cómo, los cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no, es decir, van a regir cómo nos debemos de comportar. Y en ese sentido, aquí una parte bien importante que me gusta siempre juntar a Díaz Guerrero con Margaret Mead, es Díaz Guerrero, sus premisas originalmente se llamaban las premisas histórico-socioculturales de la familia mexicana. Margaret Mead lo que decía era que si tú quieres conocer la cultura, lo que tienes que conocer es la relación dentro de la familia. ¿Sabe? Si nos fijamos, entonces Díaz Guerrero lo que está haciendo es siguiendo a Mead y decir, en el seno familiar, con base a estas afirmaciones, yo voy a saber cómo están interiorizando y esto va a definir cómo es la interacción entre hermanos, entre hombres y mujeres, entre posiciones más altas y más bajas del estatus social, y eso a la vez va a ir definiendo una interiorización en el ser humano que la va a seguir actuando ahí y en otros contextos. ¿Sale? Ahora, para desarrollar esto, Díaz Guerrero habló de un sistema que le llama cultura contra cultura. Y esta dialéctica entre cultura y contracultura es uno de los puntos más esenciales para Díaz Guerrero. Cómo se desarrolla o cómo se interioriza estos procesos, vamos a llamarle psicosociocontextuales o psicosocioculturales, de una vez, ¿sale? Y esto lo que dice es, como ustedes leyeron, bueno, la parte de cultura es todo aquello que va en la misma dirección que la cultura tradicional. Entonces, yo voy a tener algunas fuerzas que van a estar empujándome para que yo me alinee a la tradición sociocultural. Pero habrá otras fuerzas que vayan en oposición a eso, ¿sale? Y entonces, entre este pleito de fuerzas que van hacia la tradición cultural y la contradicción de la cultura tradicional, es que las personas están en este proceso continuo de batalla psicológica y que los va llevando a definir quién son y cómo son, ¿sale? Y entonces, gracias a este sistema de cultura contra cultura, para Díaz Guerrero es que se desarrolla la personalidad y la cognición, ¿sale? Yo voy poniendo este pleito y como lo que va ganando va quedando en mi cognición y va haciendo que yo me comporte de una manera y que me comporte sistemáticamente de esa manera. Por eso es que hablo de cognición, o por eso es que habla Díaz Guerrero de cognición y de personalidad. Pero también Díaz Guerrero va mucho más allá y en la misma lógica de Mead, ¿no? Que decía, ok, ¿tú quieres conocer la cultura? Conoce cómo se da la familia. ¿Okay? Y entonces, en base a esta lógica de cultura contra cultura, Díaz Guerrero dice, podemos explicar la evolución de los sistemas sociales. Entonces, ya Díaz Guerrero no nada más, su propuesta no está en entender la cognición del individuo, está en entender ese proceso de interacción de individuo con sus grupos y su contexto y cómo esto define el comportamiento del mismo. ¿Vamos? Bueno, en ese sentido el conflicto, el argumento y la dialéctica surgen como un concepto indispensable si se tratan de entender el desarrollo del individuo y social. Esta es la parte, digamos, más compleja, digamos, en la redacción no lo parece, pero es la parte más compleja de la propuesta de Díaz Guerrero. ¿Vale? Nosotros tenemos que irnos a este sistema cultura contra cultura que está generando estos conflictos, que está dando argumentos y contraargumentos, que está dando este pleito que el individuo va a tener que ir resolviendo y entendiendo al individuo como no él solo en su cabeza, sino en una interacción con él y los otros, que van a ir definiendo lo que va a acabar siendo la comprensión y la aceptación de la persona sobre estos preceptos y que a la larga van a acabar diciendo así eres y así te comportas. ¿Va? Bueno, en ese sentido, entonces, Díaz Guerrero lo que postula es lo que él llamó la teoría histórico-biopsicosociocultural del comportamiento humano. ¿Qué significa esto? El comportamiento del ser humano es un proceso histórico, como decíamos, nosotros podemos ver la fotografía en este momento, pero para entender la fotografía tenemos que irnos a la historia. Es bio porque hay mecanismos biológicos y fisiológicos que están involucrados. Díaz Guerrero jamás negó que las sinapsis eran importantes, ¿sale? Ni que había cierto tipo de segregación de hormonas
¿sale? O de neurotransmisores que están involucrados en el comportamiento, ¿sale? También habló de los procesos cognitivos, que sería la parte psico, ¿sale? Y lo sociocultural, realmente Díaz Guerrero siempre lo unió. No habló de un aspecto social y de un aspecto cultural. Para Díaz Guerrero, lo social y lo cultural siempre van amalgamados. Entonces, por eso es que hace ratito yo les puse la definición de sociocultura, porque esa es la visión de Díaz Guerrero. ¿Por ahí alguien dijo algo? Mira, ¿qué hace? José Luis, creo que tienes tu micro abierto. Allá lo cerró. Ya. Sí, perdón. Entonces, si nosotros vamos viendo esta historia del proceso de Díaz Guerrero, entendemos a qué se refiere con una teoría historio-biopsicosociocultural. Y por eso les decía, por eso no olvidémonos de que fue médico, ¿sale? Porque ese pedacito que efectivamente Díaz Guerrero volteaba a ver menos, y hay que ser muy honesto, casi siempre el mayor peso de Díaz Guerrero estaba en la parte sociocultural y después se metía a lo psicológico y por último llegaba a lo biológico, pero en este proceso de la comprensión sociocultural siempre había un proceso histórico, un poco como Bronfenbrenner habla de su sistema Cronos, ¿no? Entonces, digamos, esta es la lógica y esta es la propuesta de Díaz Guerrero, esta es su teoría. ¿Quieres entender al ser humano? Tienes que considerar todos estos elementos. Luego, para ello, entonces él habló de dos componentes, elementos psíquicos y elementos asíquicos. Y elementos psíquicos tenía la Gray-Sosten, el estilo de confrontación, lo que él empezó hablando como el sistema activo-pasivo, el acuerdo con las premisas, la habilidad para enfrentar el estrés, la capacidad de dar de las personas, la satisfacción con el estándar de vida, la satisfacción con la salud física y la calidad de vida. Estos eran los elementos psíquicos de los cuales dentro de la teoría biopsicosociocultural hay que considerar. Y hay elementos asíquicos que tienen que ver el nivel socioeconómico, principalmente identificado desde el nivel educativo y ocupación del padre, del principal sostén de la familia, el número de personas en un cuarto, el número de años de posesión de aparatos domésticos y de información. Y lo que decía Díaz Guerrero, bueno, estos dos tipos de elementos van a jugar un papel importante en la aceptación o no de esto, o en esta dialéctica entre cultura y contracultura. Pero efectivamente, aquellos que más peso tienen en la conclusión de cómo es la persona y cómo se comporta son los psíquicos. Los asíquicos no hay que dejarlos de considerar, pero los psíquicos son los más importantes, son los que mejor predicen el comportamiento, ¿sale? Pero, bajo que está también en esta otra lógica de elementos asíquicos, Díaz Guerrero, por aquí creo que ya borré algo. O es que no lo veo por cómo está esto. Díaz Guerrero propone, no, sí, aquí está, lo que pasa es que no lo veía. Díaz Guerrero propone una ciencia que él le llama la ciencia nueva, que es la etnopsicología, ¿sale? ¿Qué es la etnopsicología? Todo lo que deriva de todo lo anterior, es decir, la etnopsicología es la psicología que tiene que estar basada en la sociocultura de las personas con las que trabaja. Y que para esto debemos de comprender el comportamiento en este sistema cultura contra cultura, en donde hay elementos psíquicos y asíquicos que van a estar apuntando para ayudar a entender por qué, pero también incluso para poder ayudar a tratar de predecir, ¿sale? Esa es la etnopsicología, que es, digamos, la ciencia que propone Díaz Guerrero y que se distingue un poco a la psicología indígena propuesta por ahí a finales de los años 80 en esta ruptura que hay con la psicología transcultural. Porque la psicología indígena tiene una lógica más, sí específica de la cultura, igual que la etnopsicología, pero también es un poco disruptiva con la psicología transcultural, cosa que para Díaz Guerrero no era. Para Díaz Guerrero la metodología era algo muy importante y, digamos, desde mi punto de vista, la madre de la metodología y quien lleva la batuta en la metodología en la psicología es la psicología transcultural. Por eso es que era como muy difícil que él se deslindara de la psicología transcultural, ¿no? Por estos métodos y por estas técnicas que se utilizan desde esta propuesta. Pero la parte central es, tenemos que hacer una psicología para nosotros, ¿vale? Es decir, una psicología
para el mexicano o para los mexicanos, y entendiendo los mexicanos como distintos tipos de mexicanos o distintos subtipos de mexicanos. Y en ese sentido, con eso voy a cerrar. Díaz Guerrero habló de distintos tipos de mexicanos. Primero habló del pasivo obediente afiliativo, que era uno muy común. Pues muy común, como su nombre lo dice, es alguien pasivo que está esperando que las cosas ocurran, es obediente y sí, la obediencia se da por esta afiliación. El rebelde activamente autoafirmativo, es decir, es como un rebelde sin causa, es pues yo quiero ser distinto porque quiero ser yo, quiero distanciarme del nosotros y quiero ser yo. El control interno activo, que es aquel que es proactivo, hace, pero tiene control de lo que él está haciendo, es una persona más consciente de sí mismo. Luego tenemos el control externo pasivo, que es como el camarón que se duerme, es decir, pues yo no tengo control, todo lo hace, lo que está afuera lo define, ¿sale? Es algo que ya está dramáticamente definido y por lo tanto no tiene sentido que yo haga algo. Entonces voy a ser alguien que va a estar esperando a que las cosas pasen y ocurren porque así ya están destinadas. Y estos 4 tipos de mexicanos son realmente los 4 tipos que Díaz Guerrero desarrolló. Él menciona 8, ahorita les pongo los otros 4, pero estos son los 4 tipos que mencionó. Y Díaz Guerrero dice, miren, y es más o menos relacionado con el proceso de desarrollo psicológico. El niño es pasivo, obediente, afiliativo, después llega el adolescente que es rebelde, activamente autoafirmativo, y después se supondría que llega el adulto, y recalco, se supondría que ya tendría que tener un control interno activo. ¿Sale? Pero tenemos algunos otros casos que de acuerdo a ciertas idiosincrasias e ideologías proponen también que tengamos un control externo, es decir, que sintamos que nosotros no tenemos el control de las cosas y también tenemos de ellos, ¿sale? Y estos son los 4 tipos de mexicanos que Díaz Guerrero desarrolló más porque decía son los que realmente encontramos con mayor facilidad. Pero tenemos otros, existe el cauteloso pasivo, ¿sale? O sea que no es que está pasmado como el pasivo, nada más, sino que va muy lento y está esperando que las cosas suceden, pero tiene cierta movilidad. Está el audaz activo, ¿sale? Aquel que rompe las reglas, etcétera, constantemente. El activo autónomo, que más que nada está ensimismado, ¿sale? Y el pasivo interdependiente, ¿sale? Es que es aquel que no hace nada, pero que depende del otro, de la interacción con el otro para que las cosas ocurran según esa misma persona. Entonces, estos son los 8 tipos de mexicanos que hay, de acuerdo a Díaz Guerrero, al conjunto de investigaciones que vino estando haciendo durante, pues, prácticamente 70 años, lógicamente, bueno, que fue reafirmando y no, estos tipos de mexicanos, si no mal recuerdo, los propone por ahí en los 80s, en el 86 o por ahí, el 94, bueno, antes del 94 estoy seguro, porque su primer libro de Psicología del Mexicano sale en el 94 y ahí salen, pero ya los tenía desde antes. ¿Ok? Bueno, y entonces, pues esta es la historia del proceso de cómo Díaz Guerrero fue formándose, fue enfrentándose a cosas, al grado de llegar a formular su teoría histórico-biopsicosociocultural y esta ciencia que él denominó la etnopsicología. Pues hasta aquí me quedaría. No sé, ahora sí, les paso el micrófono a ustedes y déjenme ver cómo dejo de compartir aquí. Si me dejan, no. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Agradecemos mucho esta bella presentación, ¿no? También uno puede observar el reconocimiento y la admiración y eso se transmite. Muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Gracias. Y pues no sé, les pediría que rápidamente se presentaran en el momento en que lleguen a las preguntas, por favor. Y somos todo oídos. Yo tengo algunas observaciones, pero bueno, a ver, vamos, o inquietudes más bien. Adelante. Ricardo, si se presentan, por favor, y rápidamente qué tema están trabajando para que el doctor también los conozca un poco. Ok, bueno, buenos días, muchas gracias, doctora. Mi nombre es Ricardo Ernesto, soy estudiante de doctorado en Psicología Social y estoy trabajando jóvenes en espacios carcelarios, violencias institucionales y sus trayectorias de vida. El texto me pareció bastante problemático por muchas razones, no en el mal sentido, sino en una reflexión mucho más interna. Me vengo de las ciencias sociales, soy licenciado en ciencias sociales, todos mis profesoras y profesores son estudiantes de la ENA, la gran mayoría, ¿no? Entonces, mi formación es muy antropológica y cuando empecé a leer el texto, evidentemente sentí esa misma sensación de
¿por qué está hablando de cultura en estos términos? No, no lo pude evitar. Claro, conforme pasaron las páginas entendí el por qué y desde dónde estaba hablando. Las fechas ayudaron mucho y ahorita que lo explicó, pues entendí también de dónde viene el debate, ¿no? ¿Por qué la necesidad de hablar de cultura en esos términos? Sin embargo, todo el tiempo estaba regresando yo a pensar, bueno, esta lectura, como bien decía, me recordaba a Morgan, me recordaba a Taylor, a reflexiones en donde la cultura tenía más que ver con un proceso que sí estaba despegándose de lo biológico, pero que no lo desconocía y seguía reconociendo su existencia, ¿no? En el proceso. Entonces, eso me hizo pensar en varios aspectos. Hubo muchas preguntas que se me generaron durante la lectura, pero hubo dos que de plano sí me explotaron, ¿no? Una es la definición que hace Díaz Guerrero de lo sociocultural. Uno, porque la maestría que hice es en estudios socioculturales y esta definición de lo sociocultural está extremadamente alejada de lo que yo había leído. Sin embargo, me hizo sentido en algunos aspectos. La pregunta, o más bien lo que quisiera pedirle es si nos puede explicar un poco más lo que usted entiende respecto a esta definición de lo sociocultural, ¿no? Entiendo un poco el uso que Díaz Guerrero sostiene frente a la propuesta, pero también como en muchos datos, pues cuando se leen uno dice, bueno, y al cabo de los años seguramente esto ha tenido muchos matices, entonces esta propuesta de lo sociocultural no deja de tenerlos. Y la segunda pregunta o también solicitud es respecto a la etnopsicología. Ya lo había visto en otros textos. Sin embargo, en la antropología, por ejemplo, o en la sociología también, la crítica sobre el uso de lo etno en distintos campos ya hoy en día tiene distintos matices de negación. Es decir, no utilizar lo etno por las implicaciones que tiene en el uso mismo del concepto. Hay quienes incluso afirman, como Nicolás Olivos de la UASM, que ya no habría que hablar de etnografías por el etno, no por el grafía, sino por la primera parte del concepto, por así llamarlo. Entonces, lo mismo, ¿qué miras tiene usted de la etnopsicología en este momento? Igual entendiendo que el uso o la propuesta está en otras fechas, está en otro contexto. Sin embargo, de ambos, tanto de la etnopsicología como de su propuesta de lo sociocultural, me parece que aún tienen cosas bastante rescatables a este punto y de mucha utilidad. Entonces, quisiera saber su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. No sé si aprovechamos otra pregunta, por Ok. favor. Si hay otra pregunta de una vez para irnos de dos en dos, si te parece, Tonatiuh, para que nos dé Muy bien, tiempo, muy bien. ¿no? Si no hay otra pregunta, sí nos vamos con la respuesta, pero si hay preguntas, agradecería que la hicieran en este momento. Yo tengo una. Adelante, Daniel. Buenos días. Yo soy Daniel y soy estudiante de la maestría y me gusta trabajar lo que es psicología colectiva y así. Usted en su exposición mencionó que había como 2 o 3 personajes que hablaban de la cultura en el contexto del doctor Díaz Guerrero. Y más como curiosidad, ¿quiénes eran esos personajes que en los 50 desde la psicología hablaban de cultura? Nada más es esa curiosidad. Muchas gracias. Adelante, entonces, con las respuestas. Ok, muy bien. Gracias, Daniel, también. Bueno, en términos de la sociocultura, vamos a partir de que la psicología se dedica, cuando toca el tema cultura, a hablar de los elementos subjetivos de la cultura. Los elementos objetivos de la cultura a la psicología no le interesan nada más que para diagnosticar que ahí hay algo a lo que hay que entender, ¿sale? Entonces, bajo esa lógica, si nosotros nos vamos a las aproximaciones sobre el fenómeno de la cultura en la psicología, de lo que estamos hablando son de normas, creencias, actitudes que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, es en ese entorno donde Díaz Guerrero dice, ok, una sociocultura va a ser este conjunto de normas y de reglas, ¿sale? Que por supuesto para Díaz Guerrero se reflejan en sus premisas. Entonces, aquellas personas digamos, este grupo de personas que dice,
estas premisas sí me representan o sí nos representan, lo que estamos viendo para Díaz Guerrero esa es la sociocultura. ¿Sale? Ese entramado de normas, de creencias que van haciendo que las personas se comporten de una o de otra manera. Y en el término etnopsicología, bueno, es el término que acuñe Díaz Guerrero y en gran medida tiene que ver también con una separación de lo que es la indigenous psychology. ¿Sale? Como les decía, cuando la psicología transcultural se robustece, empieza a ver lógicamente, como sucede en todos estos procesos grupales, empieza a haber diferencias y brotan otros dos tipos de psicologías, que es la psicología cultural y la psicología indígena. Internacionalmente se conoce como psicología indígena, indigenous psychology, pero en México decir psicología indígena tenía una acepción que llevaba como que en automático hablar de grupos indígenas y no era la intención. De ahí es que Díaz Guerrero empieza a separarse de esta idea de la psicología indígena, pero también por algunas cuestiones metodológicas de las propuestas que hay dentro de la psicología indígena. ¿Sale? La psicología indígena propone digamos, una mezcla entre lo que era la psicología transcultural y la psicología cultural, que la psicología cultural es mucho más próxima a la antropología. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, Díaz Guerrero dice, sí, pero falta este rigor, ¿no? Metodológico y de técnicas, y aparte nosotros no hablamos de grupos indígenas o no necesariamente hablamos de grupos indígenas, por lo tanto, considera que no es apropiado llamarle psicología indígena por estas dos razones, y es que de ahí deriva su término de etnopsicología. Ahora, en la actualidad, yo te podría decir que en Latinoamérica la etnopsicología es más conocida que la psicología indígena. Y creo que es por las mismas razones, en términos de que en América Latina es muy común que si nosotros oímos el término indígena es porque estamos hablando de grupos indígenas. Y definitivamente esa no es la lógica. No quiere decir que no se estudien o que no se aborden, sino más bien no es exclusivamente esto, puede ser cualquiera siempre y cuando esté enmarcado en un contexto sociocultural, ¿no? Pero si tú te sales de Latinoamérica y hablas de etnopsicología, pocas personas reconocen el concepto como tal, y normalmente lo que van a reconocer el más próximo es indigenous psychology, ¿no? Entonces digamos que es en ese sentido. Y Daniel, en términos de quiénes eran los compañeros de batalla de Díaz Guerrero, pues no me sé todos, pero sí conozco algunos. Es Cachivache. Cachivache es una investigadora turca, ¿sale? Está también Triandis. Triandis es un investigador griego que llegó a la Universidad de Illinois y su propuesta de individualismo colectivismo partiendo de Hofstede. Está también, híjole, ahorita se me olvidó el nombre de un inglés, que es Kent, creo que se apellida, pero si tal vez me estoy confundiendo el apellido. Muy local en términos latinoamericanos está un peruano que se llama Reinaldo Alarcón, pero digamos que sus batallas eran mucho más localizables, ¿no? Eran más locales. ¿Quién más está de estas personas de la vieja guardia que estuvieron en estos pleitos? Pues ahorita serían los tres que yo me acuerdo así como muy, muy cercanos, ¿no? de estas batallas desde la psicología. Gracias. 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 ¿Preguntas? Iríamos otra vez si tienen, vamos, dos preguntas y vamos a las respuestas. ¿Comentarios? Yo, Dulce. Dulce, adelante, Dulce. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Dulce Martínez. Soy estudiante de la maestría en Psicología Social y mi tema de investigación es sobre las transformaciones del pensamiento social en 3 generaciones de ejidatarios. Esto en la zona oriente de la Ciudad de México. Y bueno, mi pregunta es acerca de esta aportación que hace Díaz Guerrero sobre el síndrome activo-pasivo. ¿Hubo alguien más que trabajó sobre eso? Porque bien nos comentó, doctor, que recibió críticas, ¿no? Que a lo mejor por el término de síndrome, pues uno pensaría que no son acciones, ¿no? Y siguiendo el texto que revisamos, pues bueno, hablaba acerca de que correspondía a ciertas conductas, ¿no? Y desglosaba 56 ejemplos, ¿no?
Entonces hubo alguien más que después desarrolló esta idea de, esa es una pregunta, y la otra es, bueno, esa es una observación, ¿no? Me parece que, por ejemplo, en cuanto a los cuestionarios que se realizaban, por ejemplo, hablaba sobre, sobre como la imagen de la mujer, ¿no? Recuerdo, y venían muy, la mujer que se queda en casa, la mujer tiene que estar en casa, ¿no? O sea, me parece, a lo mejor no sé si me equivoco, pero hacer estas líneas en un texto y aplicarlo, no sé qué tan cargado esté como de una predisposición a que nosotros le demos un cuestionario a otra persona y lo conteste. No sé si me doy a entender con la pregunta. Me parece que esos cuestionarios o las líneas que daba Díaz Guerrero en el texto, en el texto que venían, me parece que están como cargadas de cierta idea, ¿no? Que a lo mejor al que nos va a contestar, desde ahí, pues podría contestar. Tengo esa impresión, no sé si me voy a entender en esa última. Si puedes repetir esto último que dijiste que no entendí, que podía qué. Claro, que me parece que, por ejemplo, las niñas cuando habla acerca del papel de la mujer en México y toda esta situación, me parece que, por ejemplo, dar un cuestionario colocando la mejor mujer es la que se queda en casa, ¿no? O, por ejemplo, para hacer dije, ¿no? La mujer que es sumisa, no sé. Estas ideas cuando se cargan en un cuestionario, no sé qué tan cargadas de nuestro poder, como por ejemplo de investigadores, desde nuestro pensamiento, estamos como casi orillando al que contesta a que siga como esta idea, ¿no? No sé, eso. Es una observación, de hecho no es pregunta, es como una observación que me parece del texto. A mí me gustaría agregar a lo que dice Dulce. Me parece que más allá de que su metodología sea potente o no en estos cuestionarios, sus conceptos no alcanzan para comprender y poner de manifiesto las desigualdades que se enfrentan en términos de lo masculino y lo femenino. Por otra parte, me parece que no reconoce el carácter múltiple del mexicano, ¿no? En estos tipos del ser mexicano, ¿no? O sea, supongamos que aunque las mujeres nos encontramos en cierta desigualdad, no es lo mismo ser una mujer con cierto grado de estudio, ser una mujer de alguna etnia, de alguna clase social, y en ese sentido me parece que sus premisas se quedan cortas para tratar de explicar y dar sentido o alguna muestra, ¿no? de estas diferencias. Gire, nada más que nos debes la presentación, te fuiste directo a la pregunta. Cierto, soy Jirel, de la maestría en Psicología Social y trabajo la construcción sensorial de la sexualidad femenina. Listo, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer un comentario sobre el comentario. Lo primero es, bueno, el síndrome activo-pasivo, digamos, lo criticable no fue que fuese un síndrome. El síndrome significa que es un conjunto de síntomas, es decir, vamos a poder encontrar distintas cosas y que no todas tienen que estar presentes, pero que tiene que haber algunas para poder decir que se da o no se dan las cosas, ¿no? Digamos que esa lógica que estamos muy acostumbrados de ver a lo mejor en la patología, de ahí, digamos, podríamos entender esta parte de síndrome. Y eso no fue criticado, eso realmente no tiene crítica alguna. La crítica que incluso el mismo Díaz Guerrero la asumía como propia, pero no salió de él, es el término pasivo. Porque el término pasivo implicaba pues no hacer nada. Y Díaz Guerrero, en su definición del pasivo, lo que hacía era que el individuo tenía que generar energía, una motivación que hiciera que moviera cosas. Entonces, pues pasivo no era, ¿no? Entonces, la crítica iba más bien por el concepto o por la idea de decirle pasivo algo que parecía como que no hiciera ningún esfuerzo por, ¿no? Y es todo lo contrario, puede ser tan exhaustivo el esfuerzo que haga el activo como el pasivo, nada más, digamos, están orientados de manera distinta. Si alguien siguió esta lógica del síndrome activo-pasivo, pues sí hubo algunos estudiantes de Díaz Guerrero, que bueno, por ahí me crucé alguna vez con ellos, que siguieron trabajando en sus tesis doctorales, utilizaban el síndrome activo-pasivo, pero realmente no es algo que se desarrolló mucho como tal. Por ahí
si no mal recuerdo, Sofía Rivera ha tratado de utilizar algo de eso en términos de sus investigaciones en las relaciones de pareja, pero sí, efectivamente, el síndrome pasivo y activo un poco dejó de brillar en la historia hasta que realmente quienes conocíamos ese síndrome leímos a Lázaro y a Folkman, dijimos, pues mira, es lo que hablaba Díaz Guerrero, con otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Y ya el desarrollo teórico de Lázaro y Folkman, bueno, pues ese sí es súper vasto, incluso en la actualidad, ¿no? Los estilos de enfrentamiento, coping, pues casi para donde quieras tienen algo que ver con algo, ¿no? Y sigue habiendo mucha investigación. Entonces, si lo vemos en ese sentido, la idea de Díaz Guerrero sigue siendo vigente. En términos de lo que él llamó activo-pasivo. Seguir la línea de sus términos, no. La verdad es que no. Ha habido esfuerzos, o ha habido gente que lo ha hecho, pero no ha tenido una resonancia real, ¿no? Realmente quien ha tomado la batuta de esto ha sido Lázaro y Folkman, ¿no? Y en términos de las premisas y si esto reflejaría las diferencias o no, es que justamente esa es la búsqueda. Es a través de las premisas que lo que tratas de buscar es justamente cuál es esta interiorización de la cultura, y entonces podrías a través de esta interiorización buscar estas diferencias entre distintos tipos de sectores, que es un poco lo que habla la etnopsicología, ¿no? Entonces podrías trabajar a lo mejor con mujeres indígenas y mujeres citadinas, o con hombres y mujeres, o con eso, y que te empiece a dar. Ahora, las premisas como tal es una aproximación a la cultura, pero digo, no hay manera de estudiar la cultura en su totalidad. Y entonces bajo ese argumento yo diría, pues sí, ¿no? Y ni esta ni ninguna otra aproximación va a poder tener a la cultura en su totalidad. Y Díaz Guerrero lo que decía es que aquí yo veo un eje medular que me permite identificar gran parte de los procesos socioculturales y que me llevan a comprender y a predecir el comportamiento, ¿no? Entonces, creo que la parte de que si se muestran o no diferencias en las premisas, creo que más bien la propuesta de la etnopsicología de Díaz Guerrero es que a través de estas premisas tú puedas ver diferencias en cruzándolo con otro tipo de características. Y, por ejemplo, ahí les platico un poquito de cosas que se han hecho, ¿no? O sea, Díaz Guerrero casi siempre sus estudios fueron en ciudades, mayoritariamente en la Ciudad de México, era donde él vivía, pero con todo y todo hubo algunos esfuerzos de personas que hicieron trabajos con las premisas en grupos indígenas. Hubo por ahí algunos en Puebla, Eduardo Almeida, hizo algunas cosas en una comunidad en Puebla, y hubo otro que sí desconozco el nombre, pero fue en el norte del país, pero prácticamente todo lo que hizo Díaz Guerrero tuvo que ver con gente urbana. Eso sí es una de las cosas, aunque ha habido esfuerzos después de Díaz Guerrero de tratar de ir diversificando, y justamente lo que se encuentra es que estas premisas son sensibles a identificar ciertas distinciones entre diferentes categorías de personas. Que esa es la idea. No es tanto que desde la pregunta, desde la premisa, se busque encontrar la diferencia en sí, sino que es, ok, veamos, si tú, un poco como decía Díaz Guerrero, a ver, como una fuerza contracultural es que tú tengas mayor grado de estudios, ¿no? Entonces, si tú tienes mayor grado de estudios, lo que se esperaría es que tienes más fuerzas contraculturales que te llevarían tal vez a alejarte de estas premisas, ¿no? Y eso lo que le permitía a Díaz Guerrero es decir, ok, entonces yo estoy viendo si tú tienes esa cercanía o no a esta parte de la cultura tradicional. Y que si tú la tienes, eso tiene implicaciones en otras variables, como lo demostró en varios estudios, como tiene que ver con cuestiones de salud, ¿no? O cuestiones de interacción, etcétera. Entonces creo que más bien por ahí es la propuesta, ¿no? No es que se plasme de ahí. Y por ahí habían comentado también de que si el ponerlas en ese sentido podrían o no generar un sesgo del que responde. Pues una de las cosas, digamos, que en algunos congresos yo he tenido discusiones con personas, es en términos de la vigencia de estas premisas. Piensen que estamos hablando de 1955 y el lugar de la mujer es el hogar. En ese entonces, si no mal recuerdo, el 90 y tantos por ciento, o alrededor del 90% de las personas que contestaban estaban de acuerdo. Si nosotros le ponemos esa premisa ahorita, pues yo creo que el 90% de las personas estén en desacuerdo. No quiere decir, ¿sale?, que no existe el machismo, sino que ahora tenemos una expresión distinta. Pero con todo y todo, estas premisas han demostrado todavía, a pesar de no estar actualizadas, digamos, a un discurso de esta época, siguen siendo sensibles.
Aquellas personas que sí son más tradicionales contestan de manera distinta a esas premisas que aquellas que no lo son, ¿no? Y eso creo que es una herramienta, o eso es algo muy válido y muy valioso como herramienta. Efectivamente, creo que un trabajo que queda de frente es una actualización de las premisas, pero digamos, tal cual estas 123 premisas como están, siguen siendo útiles para la comprensión y la investigación psicológica. Gracias. Elizabeth y Sandra, si no me equivoco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth García, del doctorado en Psicología Social, y estoy trabajando sobre violencia de género en las universidades. Me llaman la atención dos cosas. Una, cuando hablas de esta parte de MIT y de Díaz Guerrero, que, bueno, un poco hacen en decir que para estudiar la cultura habrá que mirar a la familia, me llama la atención porque una de las posturas teóricas sobre el análisis de la violencia de género en las universidades es que se está repitiendo lo que sucedía en la familia. Entonces, quizá ahí sería interesante ver, revisar a fondo esto, porque ya se estaba diciendo lo contrario, ¿no? Anteriormente con Mid y con Díaz. Entonces, habrá, digo, igual si me puedes dar como el dato donde puedo encontrar esta postura, me gustaría mucho para revisarla. La otra es que justo en las premisas históricos socioculturales es interesante y es cierta esta parte del desarrollo histórico hasta de la ciencia, porque digo, también hay que contextualizar a Díaz, ¿no? O sea, en los años en los que está trabajando, el desarrollo que se da y que creo que en este momento, claro, podríamos hacerle muchísimas críticas, pero también hay que entenderlo contextualmente. Pero me hace también pensar, hicimos un diagnóstico hace 3 años en la UAM Xochimilco y digo, todavía seguimos trabajando en los datos, en los resultados, pero es interesante cómo estudiantes universitarios siguen pensando que las mujeres no tenemos la misma capacidad de ganar dinero que los hombres y que que ellos son los responsables del ingreso familiar, ¿no? Entonces, en universitarios, ¿no? Ya pensando que estamos en otro siglo y demás, sigue presente muchas de estas cosas, ¿no? Claro, se actualizan, se modifican, ¿no? Las violencias además siempre se van a tener que reactualizar para poder estar permanentes, ¿no? Entonces, habrá que ver muchas cosas. Además, creo que también estamos en un momento donde hacemos visibles las diferencias, ¿no? Entonces, por eso es importante la contextualización. Seguramente en este momento se empezarán a crear unas teorías diferentes para poder explicar estas diferenciaciones, ¿no? En otro momento era quizá empezar a visibilizar una psicología o una etnopsicología y ahora habrá que criticar esa etnopsicología y hacer nuevos aportes, ¿no? Pero creo que sí es importante justo los contextos y a mí me encantó la forma en la que vas haciendo como este recuento de cómo se van trabajando las cosas, cómo se van construyendo las nuevas teorías a partir también de una cultura, de un contexto sociohistórico. Entonces creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Sandra. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Sandra y yo soy estudiante de la maestría. Mi interés es por el cuerpo de las mujeres migrantes en tránsito por México. Y bueno, como comentario general, pues sí, algo que retomo de Elizabeth y que agradezco mucho porque a la hora de leer el texto a lo mejor no me había quedado muy claro, pues fue su contexto, es saber lo médico y saber lo psicólogo. Creo que es algo que nos sitúa en un lugar del investigador, ¿no? Creo que aparte, bueno, yo sí me preguntaba, ¿en realidad hay una psicología como tal del mexicano? ¿En realidad hay una forma de ser mexicano? Pienso que sí, no sé qué tanto podría como englobarse a lo mejor ciertos grupos, ciertas categorías, y sobre todo actualmente, ¿no? Creo que ya las cosas han cambiado, como lo mencionaba mi compañera. Sin embargo, creo que hay ciertas premisas que todavía podemos aplicarlas, yo las leía, ¿no? Y que todavía son premisas que yo he escuchado, entonces, en mi entorno. Entonces, creo que que todavía podrían ser vigentes hasta cierto punto. Y a mí me queda la duda cómo es que estas premisas se seleccionaron, cómo es que es de todas las premisas o todos, hasta los refranes que se encuentran, digamos, dentro de la sociedad, cómo se seleccionaron estas. Y bueno, sería mi comentario. Gracias, Sandra.
Muchas gracias, Elizabeth y Sandra. Bueno, un poco, bueno, lo que comentabas, Elizabeth, efectivamente, o sea, no, o sea, creo que lo que mencionas es justamente lo que decía Díaz Guerrero, ¿no? O sea, ¿por qué estudiantes universitarios siguen sosteniendo esta lógica? Pues voltea a su casa, ¿no? Ve a su familia y ahí te encontrarás, no es que eso vaya a salir. O sea, no porque yo estudie un doctorado, digamos, como máximo grado de estudios, en automático ya está abrumada la parte de la cultura y la contracultura ganó, ¿no? Y eso es un poco lo que habla Díaz Guerrero, ¿no? O sea, es una dicotomía que va a estar en constante pleito, pero pues lo que hay que ver es cuál gana, y a lo mejor en alguna persona puede ganar más lo contracultural, pero en otras personas que esté bajo la misma batalla pueda ganar lo cultural, ¿no? Y eso es un poco como el proceso de seguir para Díaz Guerrero. Y ay, Sandra, algo de lo que habías comentado. ¿Y cómo se ven seleccionado? Sí, gracias. Bueno, yo creo, y eso sí lo voy a decir así, es una creencia mía, Díaz Guerrero era muy afable y creo que dentro de esa manera de ser, yo creo que era muy dicharachero. Y en ese sentido creo que él tenía un amplio conocimiento de dichos populares. Entonces creo que eso le ayudó. Pero fuera de eso, hicieron algunos estudios con grupos focales y que empezaron a ver cuáles eran estos, supongo que había digamos, una base de afirmaciones que Díaz Guerrero tenía en su cabeza y que, pues, que a lo mejor de ahí partió, pero realmente trabajó con la gente, principalmente gente de la Ciudad de México, para decir, a ver, pues tú dime cosas así, afirmaciones, dichos populares que tú creas que son significativos, y luego en base a esto lo que empezaron a ver era cuáles eran como más sistemáticos y luego cuáles eran más, digamos, aprobados o interiorizados por las personas, y así fue como fueron llegando hasta 123. Él empezó con sus 10 valores socioculturales, que eso sí no tengo idea de dónde salieron, posiblemente salieron de su cabeza y se acabó, pero las premisas sí pasaron por un proceso más metodológico de obtención. Yo no dudo que parte de lo que él haya puesto en la mesa en sus grupos focales hayan sido ideas que él tenía, o sea, pues digamos, y que él tenía, porque no eran dichos que él se haya inventado, sino más bien que él tenía experiencia de haberlos escuchado en sus vivencias, ¿no? Entonces, si se fijan, mucho de lo que están en las premisas, pues son cosas, como dices, que las seguimos escuchando incluso, ¿no? A estos años. Pero bueno, en aquel momento, imagínense, todavía era muchísimo más normal. Yo creo que ahorita una persona sería como muy complicado que nos conteste que está de acuerdo, ¿no? Que el lugar de la mujer es el hogar. Sin embargo, su comportamiento y su comprensión de la mujer pueda seguir siendo el mismo, ¿no? A lo que dice esa aseveración. Pero en 1950, 1970, pues, digamos, sin ningún problema, la gente decía, sí, claro. Es más, yo creo que en aquel entonces quien decía que no, hasta veía si no lo estaban viendo feo o algo por el estilo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Priscila Ugalde y también estudiante del posgrado de Psicología Social. Y pues bueno, mis temas son más relativos al análisis del discurso. Y pues bueno, algo que me queda claro de la lectura como de la exposición es que pues obviamente Díaz Guerrero se queda corto, ¿no? En muchos aspectos, y creo que es muy normal basados en una actualidad, y más que nada porque si lo contextualizábamos, como ya lo mencionábamos, pues todo va en referencia de las necesidades y justamente del paso histórico que se tiene, ¿no? Creo que algo que sí reconozco mucho de Díaz Guerrero es como pues esa constante en estar tratando de ubicarse día con día, bueno, entre comillas, día con día, sobre la posición de lo cultural y el cómo abordar la misma, ¿no? O sea, cómo abordar la cultura. Entonces, creo que, pues, de alguna u otra manera hizo como sus esfuerzos para poder tratar de dar una respuesta también a estas inquietudes que en primera instancia él tenía y ya después en un ámbito más de lo social. Y pues bueno, mi pregunta es, con base en lo que ya se tiene concluido con respecto a la cultura del mexicano, ¿qué categorías de análisis se podrían tomar para seguir estudiando a en primera instancia? ¿Y desde dónde posicionarse hoy día para ahondar en la estructura metodológica? Y esto ya es como una pregunta igual y un poco más personal, porque pues bueno,
ahí podría yo atender más como a la referencia y al estudio que tiene tanto usted, Tonatiuh, como la doctora Juana, porque pues entiendo que podrían ser múltiples, ¿no?, las respuestas. Entonces, creo que me gustaría saber más o menos desde dónde posicionarse para hoy día estudiar lo que atañe a la cultura mexicana y ya con base en lo que se ha revisado. Gracias. Gracias. Creo que Areli también quería intervenir. Adelante, Areli. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Yo me llamo Areli Ramírez y mi línea de investigación va sobre los imaginarios sociales. Bueno, en términos generales creo que, pues ya lo dijeron los compañeros, limitaciones hay muchas en torno al texto. También sabemos que es un texto ya rebasado por la actualidad, como muchos otros, pero yo sí me gustaría reconocer ese intento, ¿no?, de Díaz Guerrero por tratar de vincular o de ser pionero en esta conexión entre lo cultural, lo social y la psicología, ¿no? Mi pregunta va más centrada en la actualidad. ¿Quiénes han seguido construyendo esta línea a nivel metodológico sobre la etnopsicología? Y si hay algunos desarrollos metodológicos nuevos, actuales y más detallados en torno a cómo construir premisas históricos socioculturales, por ejemplo, en una comunidad determinada. Es decir, si yo fuese a esta comunidad, ¿qué método podría seguir para poder construir las premisas propias de ese contexto? Esa sería mi pregunta. Gracias, Areli. Ok, muy bien. Gracias, Priscila. Gracias, Areli, perdón. Bueno, ¿cuáles podrían ser las categorías de análisis? Entendería que para el estudio del mexicano, si es así la pregunta, Priscila. Sí, ¿de qué categoría se podría partir para estudiar justamente esto que atañe a la cultura del mexicano? Bueno, ya tomando como referencia lo que justamente habíamos estado planteando sobre la elección de premisas de Díaz Guerrero. Okay. Ahí yo sí te diría, bueno, voy a contestar un sesgo completamente con lo que yo he hecho, ¿no? Yo trabajo con las premisas, o he trabajado con las premisas por mucho tiempo, y las categorías que me surgen principalmente para poder diferenciar dos tipos de cogniciones a través de las premisas y otras variables, no nada más las premisas, tiene que ver con urbanos rurales, ¿no? O sea, lo urbano y lo rural, sí, al menos a mí, bueno, pues también porque es un poco las cuestiones que estudio, digo, y que estudio entre comillas, pero llevo un rato que estoy más lento en mis procesos de investigación, pero tiene que ver mucho con lo urbano y lo rural, ¿no? O sea, en esta parte que yo les decía, Díaz Guerrero desarrolló su teoría prácticamente con un 90% de datos urbanos, ¿no? Que, bueno, yo un poco lo que traté de hacer es como una comparación entre grupos del norte, del centro, del sur de la República, urbanos y rurales, y el norte, el centro y el sur me viene valiendo un cacahuate, ¿no? O sea, no digamos, no genera una diferenciación que me permita llevar a categorizarlo, ¿no? Lo que sí me lleva a una categoría es lo urbano y lo rural. Pues digo, eso lo respondo en términos de mi experiencia con lo que yo he investigado, y que dentro de estas investigaciones he utilizado las premisas, ¿no? No nada más las premisas, sino otro tipo de variables psicoculturales, pero bueno, entre ellas algunos factores de las premisas han sido importantes en esta identificación, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿quién sigue? Que por ahí había hay un libro dedicado a Díaz Guerrero, de alguna manera, que se dice Siguiendo la huella de Díaz Guerrero. ¿Quién sigue la huella de Díaz Guerrero? Mucha gente. Entre ellas yo. O sea, yo soy alguien que sigue a Díaz Guerrero. Yo sigo utilizando las premisas. Hay, bueno, por ejemplo, hay una corriente muy, muy fuerte que es la etnopsicometría, perdón, que tiene que ver con la elaboración de instrumentos de medición, pero con esta lógica de la etnopsicología. Y eso es muy fuerte. Y de hecho, la pionera de eso y quien surgió esto es Isabel Reyes, que es la que les digo que fue la persona con la que yo llegué y con la que crecí académicamente, ¿no? Entonces ella es la que sembró la semillita, y de hecho de esa rama hay bastante, ¿no? De la etnopsicometría.
Pero de igual manera ha habido otras personas que han seguido con esta lógica, la teoría de Díaz Guerrero. Entre ellas, por supuesto, está Arias Lobin, que es su hijo, Sofía Rivera, que habla con cuestiones de amor, Jessica Cienfuegos, de repente habla cuestiones de género y violencia de género, y también toma las premisas. Y ahí, digamos, Jessica no sigue tanto la postura de Díaz Guerrero, pero sí lo utiliza, ¿no? Y de hecho, utiliza las premisas también de vez en cuando. ¿Quién más? Pues por ahí, bueno, hay una persona en Ciudad Juárez, Alicia Moreno, si no mal recuerdo, si es su primero, si no su segundo apellido también. Ella trabajó con Díaz Guerrero, fue su becaria, y entonces entiendo que ella sigue haciendo cosas con la propuesta de Díaz Guerrero, específicamente con las premisas. Desconozco realmente qué hace, o sea, sé que trabaja con las premisas, pero no sé qué hace con ellas y en base a qué ni nada, ¿no? Entonces, sí hay una línea que sigue trabajando con esta visión de la etnopsicología. Sí debo de reconocer que es una lógica principalmente mexicana y pseudo latinoamericana, y digo pseudo porque hay como algunas lucecitas en algunas partes de Latinoamérica, ¿no? Y ya, pues digamos que eso es más o menos lo que se ha continuado. Creo que no sé si con esto comenté o respondí. Sí, yo creo que sí. ¿Alguien más? Bueno, no sé si yo podría intervenir. Sí. Sí, bueno, mis comentarios van en función de que, bueno, la primera pregunta, podríamos decir que, bueno, también reconociendo la parte histórica o la coyuntura histórica en la que se establece la etnopsicología, podríamos decir que sus bases también tienen que ver para su desarrollo, es decir, sus bases tienen que ver con los estudios denominados o que tienen, sí, de estudios acerca del carácter nacional, que, bueno, comenzaron en Alemania, etcétera, con Hegel con respecto a lo que le llamaba el Volksgeist, el espíritu del pueblo. Tienen que ver un poco esos antecedentes para el crecimiento o el desarrollo de esta etnopsicología. Número uno. Número dos, en la lectura, bueno, decía que obviamente las premisas se basaban en adolescentes de secundaria, estudios con adolescentes en secundaria. Ya que están operacionalizadas estas premisas, podríamos decir que el factor etario o el rango etario podría, bueno, vamos a decir, con el cual podríamos descubrir o desentrañar otras premisas u otras situaciones en cuanto a los resultados que se presentaron. Bueno, me presento, mi nombre es Mildred Velasco Blancas y estoy estudiando, bueno, lo que yo quiero estudiar es precisamente el sufijo ito como elemento de subordinación en el discurso del mexicano. Gracias. No. ¿Listo? ¿Alguien más? Listo. Ok, ¿no? Entonces, ok, mire, nada más se me fue la segunda parte. Por uno decías que si había como dado una continuidad o se había basado, por ejemplo, en estas propuestas alemanas, etcétera. Pero la segunda parte, digo, sí la escuché, pero ya no la pude apuntar. ¿Me la puedes recordar? Sí, claro que sí. En función del rango etario, porque ya operacionalizadas las premisas, vamos a decirlo, el rango etario podría ser también un factor que nos ayudara a descubrir o desentrañar un poco más, bueno, otro tipo de situaciones con respecto a las premisas. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, en términos de la primera, que sí habría como un antecedente de esta lógica, sí, definitivamente sí, digo, la Volkspsychologie de Alemania, pues es una pauta importante, ¿no? De definir justamente la psicología del pueblo, ¿no? En ese sentido. Creo que también, bueno, en los mismos términos, y ahí sí no recuerdo, pero estoy que seguro que Mead también lo mencionaba, ¿no? No lo decía, creo que carácter nacional, pero más o menos en esos términos lo hablaba. El mismo Macobi aquí en México, que hablaba del carácter del mexicano. O sea, sí había varios esfuerzos. De hecho, una de las cosas que tenía Díaz Guerrero era
¿cómo decirlo que suena políticamente correcto? Pero bueno, él estaba muy enojado con Octavio Paz, ¿no? Él estaba muy molesto con Octavio Paz y de hecho algunos de los ejemplos que he dado, que han trabajado en México, también lo estaban, o sea, no estaban de acuerdo con la propuesta de Paz. Y entonces en ese sentido podría decir que sí, que Díaz Guerrero lógicamente traía una corriente de pensamiento que no es que saliera de él, no fue el originador de tratar de hacer la psicología del mexicano, bueno, del mexicano tal vez fue uno de los primeros, no el inicial. De hecho, él siguió mucho a Samuel Ramos, ¿no? Era así como uno, yo diría, de sus senseis, que fue maestro en la Facultad de Filosofía, ¿no? Con él, etcétera. Bueno, de él más bien. Entonces, creo que, o sea, sí él toca diferentes referentes. Él toca diferentes referentes que lo llevan a tomar estas decisiones o tomar estas propuestas, que no es que las asuma él como propias, ¿no? Entonces, sí, definitivamente él voltea para atrás y ve a diferentes propuestas. En términos, digamos, de sus escritos, la verdad es que desconocería ahorita, si te diría como muy pues a bote pronto, no sabría decir, ni tengo como un recuerdo en las pláticas que teníamos, como cuál era sus guías en este sentido, ¿no? Eso sí recuerdo que Macovy era uno de ellos, pero Macovy fue alumno de Erich Fromm, ¿no? Y él trabajó en Tepoztlán. Y justo lo que decía era, no manches, o sea, eso que dicen, no, yo no lo veo en estos mexicanos, ¿no? Entonces Michael Macovy decía, pues eso que dice Octavio Paz, quién sabe de dónde lo sacó. Entonces, claro, pues de ahí agarró también Díaz Guerrero. Bueno, Díaz Guerrero lo criticaba también más o menos desde antes, pero bueno, pues ahí tuvo un aliado en Macovy, ¿no? Y lo jalo al contexto nacional por el mexicano, ¿no? Pero sí, lógicamente, habla más también retoma de otras partes. Y... ¿dónde lo apunté? Aquí está. Lo del rango etario. A ver, lo del rango etario, efectivamente, la mayoría de los estudios de Díaz Guerrero, bueno, no sé si, bueno, sí, la mayoría, voy a decir la mayoría, posiblemente me equivoque, pero la mayoría de los estudios los hace con adolescentes. ¿Cuál era la razón de hacerlo con adolescentes? De acuerdo a las teorías del desarrollo, el adolescente está justamente en un momento de ruptura con las normas de su familia y el ser este obediente afiliativo, y trata de autoafirmarse. Y entonces, justo por ese proceso y este conflicto que trae, lo que dice Díaz Guerrero es, ese grupo etario es justo el reflejo de este pleito entre cultura y contracultura, ¿no? Por eso es que metodológicamente él propone trabajar con adolescentes en muchos de sus estudios, pero no, realmente sus premisas y sus investigaciones van mucho más allá que solo con adolescentes, eso sí, pero sí, digamos que metodológicamente él consideró que por este proceso de desarrollo, trabajar con adolescentes era muy interesante porque era el proceso justo donde el individuo estaba en ese conflicto, ¿no? Entre lo cultural y lo contracultural, y entonces que si de ahí él podía verlo, le iba a ser más fácil o más distinguible estas diferencias, ¿no? Eso es el argumento que tenía de por qué trabajar tanto con adolescentes, ¿no? Y bueno, y en ese sentido también era el tipo de escuelas en las que trabajaba, ¿no? Escuelas de mujeres, de solo mujeres, escuelas mixtas o escuelas de puros hombres, ¿no? Que también pensando en que en estos contextos se iban a ir reforzando o replicando ciertos tipos de ideas. Entonces, ese era el argumento metodológico de por qué trabajar con adolescentes, aunque fue más amplio que adolescentes lo que hizo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si queda algo por ahí. Yo quisiera decir que cuando releí el apartado que nos sugeriste para la sesión de hoy, recordaba que personalmente, desde que yo era niña, oía en casa una frase que repetían mi abuela, mi abuelo, mis padres, mi papá sobre todo, ¿no? Y la frase decía que las mujeres solo sirven para casarse y tener hijos. Y esa frase se convirtió en un obstáculo fortísimo, de manera que incluso mis primos, sobre todo mis primos, ¿no? Cuando yo esbocé, bueno, cuando pude llegar a la universidad, pasaban casi semanalmente cuando yo iba de visita a mi pueblo, para decirme que me diera por vencida, que era mujer y que yo no iba a lograr tener estudios universitarios.
Esto para decir esta parte de la vigencia de las premisas, lo que tú señalabas hace un momento. Bueno, puede haber gente que en términos de la premisa ya no la reafirme y que sin embargo en términos de la conducta está ahí, ¿no? Es muy fuerte. Un ejemplo más cercano es cuando yo fui directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, pues hubo una oposición y había comentarios en el mismo sentido, ¿no? Que como siendo mujer yo podía proponerme llegar a la dirección, ¿no? Era de verdad, era muy sutil, pero existía en términos generales. Para hablar incluso en referencia a este estudio sobre las jóvenes universitarias, yo diría, si la propia universidad está de alguna forma, quizá sin darse cuenta, pero está alimentando de alguna manera este valor, ¿no? En términos de la posición y las capacidades de las mujeres en relación a los hombres, creo que las universidades seguimos desde algún lugar reproduciendo esto que, como bien se señala, pues está alimentado desde las familias desde las cuales provenimos, ¿no? Es muy fuerte. Yo diría inclusive que la expresión que estamos viendo estos días de los feministas en todo el país, de lo que nos habla es justo de cómo esas premisas tienen una fortaleza que está llevando a una expresión, ¿no? de rechazo, de inconformidad, que es muy fuerte y que quizá en efecto estamos viendo o presenciando un movimiento social. Pero aquí a mí, bueno, hay dos cosas que yo quería preguntar. Una ya la comentaste en términos de la vigencia de las premisas, qué estudios más recientes podríamos consultar. Agradecería si nos puedes enviar alguna referencia. Y esto que señalas es bien interesante en términos de lo que has encontrado sobre las diferencias entre el ámbito urbano y rural, que siempre ha sido, esa es una idea que conocemos, ¿no? En términos de que hay una diferencia muy fuerte entre lo que es la ciudad y el campo, o la ciudad y lo rural, pero sería interesante conocer cómo en términos de las propias premisas encuentras estas distinciones y por dónde están caminando, ¿no? Eso creo que sería bien, bien interesante para completar el trabajo que hiciste, bueno, que hicimos hoy todos entre la revisión y la exposición que nos has brindado esta mañana. Y la pregunta que queda en el tintero, además creo que ya todo el mundo expresó aquí la preocupación sobre la metodología y cómo avanzar en esta parte. Creo que la otra pregunta obligada es, ¿y qué hacemos los psicólogos sociales o qué tentativas podemos hacer? Además de conocer, además de analizarlo, ¿cuáles son las estrategias que podemos sugerir para ir transformando esta condición que en este espacio, sobre todo de la mujer, pues tiene una evidencia, pero también en el otro en términos de la subordinación, ¿no? Cuando yo llegué, por ejemplo, a la dirección de la división, hablé con toda la gente de las oficinas y les preguntaba, pues, cuál era el proyecto, qué necesidades había en su ámbito, y fue impresionante porque casi todos me decían, es que hacemos lo que usted nos diga, usted es la directora. Y yo les decía, no, pero a ver, los especialistas, los que saben, los que están trabajando son ustedes. Entonces, más bien, yo necesito que ustedes me digan cuáles son sus necesidades y qué es lo que ustedes vislumbran, por ejemplo, en la sala de informática, hacia dónde podemos ir. A mí se me puede antojar que tenemos que capacitarnos en un software, no sé qué, pero si no tenemos la capacidad y si las necesidades son otras, entonces es impresionante porque ahí veía esta parte de la obediencia al otro en donde fue bien difícil. Trabajamos mucho en la división y hicimos muchos grupos de coaching con la gente para que asumieran su responsabilidad y pudieran ir más allá de estar esperando a que llegara alguien y les dijera qué era lo que había que hacer en este nuevo administración, ¿no? Pero ahí vi justo esto que señalas en términos de, bueno, si él es en otro nivel, en algunos casos cuando enfrentamos algunos problemas de maltrato escolar, cuando entrevistábamos a las o los estudiantes, era impresionante que nos digan, es que él es el maestro o la maestra. Y si es la maestra, entonces pues yo no tengo nada que decir, ¿no? Entonces ahí creo que hay dos ejemplos de cómo desafortunadamente
ahí por lo menos puedo ubicar dos líneas que siguen siendo muy vigentes y que además de conocerlas, creo que la otra reflexión que es necesaria es ¿y qué podemos hacer? ¿No? Yo sé que no es fácil, pero bueno, es una reflexión que creo que necesitamos también compartir. Claro, bueno, estoy de acuerdo. Sí, bueno, de entrada parto de lo que ya habíamos dicho hace rato, es lo que está detrás, lo que subyace a las premisas continúa, ¿no? Y creo que es este proceso histórico de las socioculturas, ¿no? O sea, eso, digamos, difícilmente va a terminar o va a cambiar drásticamente en tiempos relativamente cortos, ¿no? Y bueno, pues creo que así como han comentado, creo que todos tenemos ejemplos de ello, ¿no? Efectivamente, si la premisa como está descrita desde un origen es la mejor manera o lo que mejor representa el comportamiento actual, no estoy seguro, pero lo que sí queda claro es las premisas en sí no te hablan de comportamiento, sino te hablan de normas y de creencias. Y entonces, en base a estas normas y estas creencias, tú vas a estipular, vas a hacer un comportamiento. Y es ahí donde todavía esto sigue siendo sensible y vigente, ¿no? O sea, en ese sentido. Yo comparto la idea de que tiene que haber una actualización de las premisas con el riesgo de que no funcione, ¿no? Esa actualización, justamente por esta interiorización de un discurso más progresista, pero que es justamente eso, ¿no? Simplemente es un discurso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido puede ser un poquito más complicado, pero bueno, eso alguien lo tendría que hacer y, de ser honesto, yo llevo muchos años queriéndolo empezar, pero no me he dado el tiempo de hacerlo, ¿no? Eso es cierto. Sé de otros esfuerzos que han hecho algunas actualizaciones de premisas, pero premisas que fueron dirigidas más hacia comportamientos muy específicos, como justamente roles de género, ¿no? Creo que en esta parte que también hablan sobre las parejas, creo que también han hecho algún ejercicio al respecto, ¿no? Pero, digamos, la idea de Díaz Guerrero, que era como muy general, esa, digamos, creo que, nadie lo ha hecho y creo que es un pendiente que tenemos en términos de los que queremos seguir trabajando con esto, ¿no? Creo que, digamos, abonando a la postura de Díaz Guerrero, digamos, a lo mejor en el contexto en el que estamos en esta reunión es difícil pensar que no, pero créanme que fuera de este contexto es fácil encontrarse que sí, no tomar en cuenta a la sociocultura como parte de la fórmula de la comprensión del comportamiento, ¿no? Creo que eso no es algo que sea fácil. De hecho, puedo decir, yo muchas veces tengo que ir a dar porque me invitan, ¿no? Pero me invitan porque se les hace algo novedoso que yo hable sobre psicología y cultura. Cuando digo, puta, pues deberíamos estar en otro momento, ¿no? Cuando yo ahorita lo que luego hago es me convierto en alguien que empieza a decirles, hey, hay una cosa que se llama cultura que es importante que llamemos la atención y que la consideremos. Creo que estamos en pañales en ese sentido, ¿no? En términos de la psicología del país. Habrá algunas áreas, como el área social en específico, que tendría que ser mucho más sensible, pero la verdad es que la cultura no es una variable o una categoría que deba de estar en la psicología social. Es una variable, una categoría que debe de estar en la psicología, y es ahí donde tenemos todavía mucho que remar. Y creo que en ese sentido, seamos psicólogos con el apellido que le quieran poner, creo que mucho de nuestra labor siempre está en vinculación con otros psicólogos o psicólogas de otros apellidos. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho en términos de la disciplina. En términos de nosotros, creo que la cuestión es asumir, ¿no? Asumir que la cultura o la sociocultura es un elemento importante, y creo que desde ahí hay distintas visiones o posturas en las cuales nos podemos posicionar. Yo siempre he sido de la idea de que, bueno, un poco como lo decía Lazarus, era, pues, no te cases con ninguna, ¿no? O sea, a lo mejor hoy trabajo con un grupo y ese grupo, la idiosincrasia o la dinámica de ese grupo me es preferente tomar una postura de esta manera, ¿sale? Y mañana con otro grupo puede ser de otra, ¿no? Creo que estos totalitarismos no le hacen bien ni a la introducción de la cultura a la psicología ni a la psicología misma. A lo mejor todo lo que yo haga de aquí a que me muera siempre fue con la misma visión, pero si yo tuve la apertura de ver si era lo mejor en ese momento, creo que eso es lo que debe de enriquecernos, ¿no? en nuestro quehacer. Y creo que eso es lo que sigue, ¿no? O sea, creo que es lo que sigue en términos de hacer un respeto
a este fenómeno dentro de la psicología, y para eso no nada más es el reconocimiento, sino también el conocimiento de las diferentes aproximaciones y la utilización de aquella o aquellas que sean las pertinentes para la situación específica, ¿no? Creo que eso sería la idea. Creo que Díaz Guerrero es una aproximación que puede ser muy buena, ¿sale? Pero puede ser no apta para muchas cosas, ¿no? Creo que igual que cualquiera, ¿no? Creo que no lo pondría en los términos de por qué es Díaz Guerrero, es creo que cualquiera. Es una herramienta más Exacto. importante, ¿no? Muchísimas gracias. Pues les invito a que brindemos un aplauso a nuestro invitado, porque ha sido una mañana muy productiva. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Sí te pediría si nos puedes enviar algo de lo que tienes publicado para esta parte de lo rural y urbano, para hacérselo llegar a los estudiantes y a las estudiantes y que puedan completar esta parte que hoy nos brindaste. Y agradecerte de verdad, ha sido bien, bien nutritiva esta mañana. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ustedes ya saben que están en la parte académica. A nosotros nos gusta y nos encanta que nos inviten a hablar de lo que nos gusta, ¿sale? Y eso alimenta nuestra alma, entonces pues ya me voy más nutrido. Gracias a ustedes, gracias por escucharme, por escuchar las ideas de Díaz Guerrero, que creo que es muy importante en términos de justicia, y por todos los cuestionamientos y las preguntas que hicieron, creo que todas muy importantes y muy válidas, ¿no? En el análisis de justamente saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Creo que eso es una parte muy, muy importante. Y pues bueno, Juan, a ti nuevamente agradecerte la invitación. Muy bien, pues seguimos ahí en contacto con algunos pendientes. Te hago llegar una constancia para agradecerte esta mañana. Y bueno, muchísimas gracias, Tonatiuh. Hasta la próxima. ¿De qué? Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todas y a todos. Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Chao. Bye. Adiós. Gracias. Bueno, y a ustedes, si no tienen más, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Gracias por las proyecciones a 10 años. Ha sido bien interesante leerlas y leerlos. Y ya sobre los ejercicios, pues los comentamos la siguiente sesión. ¿Sí? Sí, doctora. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Gracias a todos.